Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Dios le bendiga mucho en esta hora. Somos Faro Bíblico, estamos en el aire. Faro Bíblico, siendo luz a las naciones. Es una bendición poder compartir nuevamente con el público, ¿verdad? De Faro Bíblico, los amigos, los hermanos que puedan vernos a través de las redes sociales. Hoy traemos un tema que esperamos que sea de gran bendición para todos los que puedan escuchar, ¿no? Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a hablar en el día de hoy de pasajes bíblicos mal interpretados, sacados de contexto. Ese es el tema del día de hoy. Hay muchas cosas que nosotros mencionamos de la palabra, ¿verdad? De la Biblia, pero lo correcto es que nosotros podamos cerciorarnos bien y hacer un estudio de las cosas que nosotros creemos. Así es. Amén, gloria al Señor Jesús. El pueblo de Dios necesita tener seguridad de lo que cree, por qué creo lo que creo, y por eso es necesario este tema, que podamos hilar fino, como se dice popularmente, Desglosar. desglosar, ¿verdad? Para poder entender bien lo que creemos y por qué lo creemos. Amén. Así es. Vamos a presentar aquí, aquí está conmigo en esta hora mi hermano Emilio Santana. Vamos a dejar que se presente y que haga una oración, ¿verdad? Para Amén, empezar claro. este lindo tema. Saludo a la vasta audiencia de Faro Bíblico. Vamos a orar en este preciso momento. Padre, gracias por este momento. Gracias por este tiempo maravilloso. Mira lo que vamos a tratar, mi Dios, esperando que todo sea bajo tu voluntad y que hoy podamos aprender más sobre tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, es una oportunidad bonita poder compartir, ¿verdad?, este tema con toda la audiencia de Faro Bíblico, aquí y allá. Tanto aquí como fuera del país. Así Tenemos es. gente que nos sigue en toda parte del mundo. Y esa es una bendición gracias a la tecnología y a las redes sociales. Hay un texto que quiero que leamos. Está en Proverbios, capítulo 30, verso 6. Vamos a leer este texto bíblico para dar inicio formal a este programa, a este espacio. Amén. Proverbios 30, verso 6. 30, ¿eh? Gloria al Señor Jesús. Ajá. Leemos en el nombre poderoso de Jesús. Dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Suena un poquito fuerte este versículo, pero esa es la palabra de Dios. Hay momentos en que la palabra de Dios viene para consolar, hay momentos que viene para apoyarnos, corregirnos. Amén, así es. Y hay momentos que vienen también para redarguirnos, o sea, nos choca, nos confronta la palabra de Dios. Pero todo eso se hace, Dios lo ha permitido para que nosotros seamos formados a la imagen de Él. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Yo también tengo uno. A ver, Vamos a ver. Proverbios, Aleluya. ahí mismo en Proverbios. Ajá. Proverbios 27, vaya conmigo ya, ¿eh? Vamos para allá, vamos para allá. Proverbios 27. Para la gente que no le gusta madrugar. Proverbios 27, 14. El que bendice a su amigo en voz alta, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gloria al Señor Jesús. Ah, El que bendice, o sea, en otras palabras, Déjalo el que toca bocina para ayudar al hermano, ese por bendición no se le va a contar. Mira, hay muchas cosas que nosotros, esto como una introducción, hay muchas cosas que nosotros, muchas creencias, muchas cosas que nosotros como pueblo de Dios repetimos y creemos, de hecho, que no necesariamente están establecidas en la palabra. Amén. amén, así es. Hay muchas cosas que a veces las repetimos porque escuchamos que otra persona lo dice, un evangelista, un predicador, un pastor, quien sea, y se convierte como en una cultura. Por ejemplo, esto. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ese es un texto que está en Primera de Inventos 4.1. Sí, porque no está en la palabra establecido. Eso no existe en la Biblia. Al contrario, hay un texto que dice la Biblia, hay varios que hablan de esto, pero hay uno específico que dice que Dios está airado con el impío todos los días. Así hay un texto que dice en la Biblia. Wow. Dios está airado, vamos a buscar el texto porque me gusta hablar con base. Dios está airado con el impío todos los días. Pero Entonces, en lo que tú buscas el texto, yo tengo uno aquí, que es el versículo favorito de las mujeres solteras. Dice... ¿cómo así? Claro, vamos a buscarlo, míralo ahí. Si alguno viene en pos de mí, que venga. Mateo 16, 24. Pues claro, si vienen los hombres equivocados, no quiero
que vosotros, hermanos, seáis ignorantes. O sea que pegamos dos textos en uno. Pegamos dos textos en uno, caramba. Bueno, vamos a leer. Aquí está la cita que estaba buscando en Salmo capítulo 7, versículo 11. Vamos a leer. Mira cómo dice el verso. Dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afligirá su espada, armado, tiene ya su arco y lo ha preparado, si no se arrepiente. O sea, aquí es contundente la palabra. Dios está airado con el impío todos los días. Ese asunto de que Dios, esa creencia de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, es como que lo que yo soy. Entonces, de ahí ha surgido, por así decirlo, como una creencia popular o una frase muy bonita, que suena bonita, pero no es bíblica, que la gente dice: los errores que tú has cometido, yo he escuchado predicadores diciendo así, los pecados que tú has cometido, los errores que tú has cometido, eso no te define como persona delante de Dios. Eso es una falacia bíblica. Porque realmente lo que yo hago, mis obras, son lo que dice lo que yo soy. Claro, son los frutos. O sea, como que Dios no toma en cuenta lo que tú haces, sino que Dios te ama como quiera. No. Vamos a poner la cosa en su justa dimensión. Dios nos ama a nosotros a pesar de nuestro pecado, de nuestra falta. Eso es otro 500. Sí. Pero no significa que Dios está contento conmigo si yo vivo una vida, ¿verdad?, de pecado. No, jamás. No, pues si tú eres un perverso, entonces, eso realmente no es bíblico. Eso es una frase que alguien se inventó y suena bonita. Entonces, así como esa, hay muchas cosas que nosotros creemos que no son bíblicas. Por ejemplo, hay una frase también que es muy popular, otra más, que la gente dice que la palabra de Dios nueva cada mañana. Eso es una frase que se usa mucho en el pueblo de Dios y la gente la repite, pero la gente la repite y a veces nosotros no cuestionamos ese tipo de frases si están realmente asentadas en la palabra. La Biblia en ningún lugar dice que la palabra de Dios es nueva cada mañana. No dice eso. Dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. La misericordia. Nosotros necesitamos que cada día haya una misericordia nueva para nosotros, porque la necesitamos, porque ahí sí entra esto. Nosotros fallamos todos los días. Y como fallamos todos los días, necesitamos que Dios tenga siempre misericordia de nosotros. Pero cuando yo digo que la palabra de Dios es nueva cada mañana, yo estoy dando pie a que la gente crea o a yo creer de que yo puedo cada día interpretar cosas nuevas en la Biblia. En la Biblia. Cosas diferentes que Dios me está revelando supuestamente. No, hay que tener cuidado con eso. Claro, la palabra es profunda realmente y la revelación viene para que yo entienda lo que ya está aquí encerrado para mí. Yo soy el que me estoy enterando de lo que la Biblia me está expresando. El Señor me está expresando a través de su palabra. Yo me estoy enterando. Wow, entendí esto. Dios me reveló tal cosa en la palabra. Y si tiene un argumento válido, hermenéuticamente hablando, ¿verdad?, correctamente, una interpretación correcta, entonces tú tienes una revelación. Pero no significa que la revelación es nueva para en la palabra. Es nueva para ti que no conocía eso. Así es. Entonces, el yo decir que la palabra de Dios es nueva cada mañana da pie a esto. A yo decir que Dios me está revelando cosas a mí que no están establecidas en la Biblia. Y eso es súper mega peligroso. O sea, porque la misericordia, la Biblia dice la misericordia. Ahí está. Pero al decir, porque la gente ha popularizado eso, de decir la palabra de Dios nueva cada mañana, así que se escucha normalmente. Pero ahora, la Biblia dice la misericordia. Se escucha más bonito. Se escucha bonito, pero no es bíblico. Ahora, hay un texto que se ha malinterpretado y está en el libro de los Hechos. Dice 16:31, un texto mal interpretado. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos toman ese texto y lo ponen como una promesa. O sea, los hijos de la promesa. Los hijos de la promesa. Los hijos de la salvación. Los hijos. O salvo por promesa. El famoso texto de la promesa. De hijo por promesa. O sea, que tu familia, después que tú vienes a Cristo, ya son salvos. Automáticamente. Ellos heredan la salvación. Mentira. Hay que predicarle. Hay que predicarle. Aleluya, gloria al Señor. Hay que predicarle. Mira,
Para eso, ese ejemplo muy bonito, y yo lo tengo también aquí plasmado, me gustaría que nosotros vayamos a ese ejemplo. Porque tiene que predicarle a tu familia. Por lo mismo, es lo mismo que estamos hablando. O sea, el tomar los textos fuera del contexto, eso produce doctrinas equivocadas, produce creencias antibíblicas. Por eso hay una forma correcta de uno interpretar la palabra. La hermenéutica es para eso, para uno hacer una correcta interpretación de la palabra. Dice por ahí, hay un dicho que dice en teología que un texto sacado de contexto es un pretexto. Sí, claro. Entonces, yo me estoy formando una doctrina a partir de un texto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo dijo esa palabra? ¿A quién se lo dijo? Son preguntas que tenemos que hacerle al texto si queremos hacer una correcta interpretación. ¿Con quién Pablo estaba hablando? ¿Con quién estaba hablando? ¿Cuál fue la intención? Ahora, ¿qué sucede antes de eso? Vamos a analizar el texto. Vamos a analizar el pasaje. Perdón. Porque la Biblia, hermanos y amigos que nos escuchan, no se escribió en versículo. No, la Biblia no se escribió en versículo. El escritor bíblico escribió un libro completo. Tiene una intención comunicativa. Usa figuras retóricas para poder expresar con más profundidad su mensaje, su pensamiento. Dios inspiró a estos escritores, lógicamente, pero ellos tenían una intención de por qué iban a hacer el libro que están haciendo, las cartas. Entonces, vamos a analizar aquí. Y que también la Biblia, al pasar de los años, ha pasado por transformaciones. O sea, que también por la cultura, las traducciones, la transformación, los cambios que ha tenido la Biblia son mínimos en lo que es la sustancia bíblica, el mensaje sustancial. Ahora, lo que tú mencionas, por ejemplo, tiene más que ver con las traducciones. Por eso que ninguna traducción, vamos a decir, que es perfecta. Cada quien le da su interpretación. Pero lo dan la interpretación, el que tú dices cada quien, es por la forma incorrecta de interpretarla. La Biblia tiene su manera de interpretarla. Sí, claro. Una de las primeras leyes de la hermenéutica dice que la Biblia interpreta la Biblia. O sea, yo no puedo meterle ideas a la Biblia que la Biblia no tiene. Por eso yo tengo que ir al texto, ir al contexto y hacer un análisis de que por qué se escribió. Y eso es lo que realmente tenemos que hacer para entender. Bueno, y el asunto es que también en las redes sociales vemos personas que toman textos bíblicos para formar un pretexto y lo justifican. Por eso, para formar doctrina, pero es por el mismo asunto que estamos hablando, del error. O sea, lo acomodan a su manera. Bueno, hay una pastora que no vamos a decir el nombre aquí, por respeto, claro, que ella dijo que el mismo Juan el Bautista no usó un protocolo de sabiduría cuando iba a profetizarle a Herodes. Yo escuché algo sobre eso, sí. Supuestamente, o sea, que no fue prudente, dice que no fue ella. Prudente y por eso le cortaron la cabeza. No tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que el profeta, y ahí viene el error, el profeta de la palabra, el profeta verdadero, no los profetas que hay hoy día, no es que no hayan profetas. Vamos un día a hacer un programa Dios mediante ese tema. No te meten problemas. No, esa es la realidad. La mayoría de profetas, aunque vamos a hacer un paréntesis aquí, la mayoría de profetas en la actualidad no son profetas de la Biblia, no son profetas que hablan en nombre de Dios, son adivinos, la mayoría son adivinos. Responsablemente para ver. Pero sí, lo digo responsablemente y tengo como demostrarle la palabra. Ahora, los profetas de la Biblia, ellos todos tenían un mensaje que era para que la gente se arrepintiera, para que dejara su mal camino, como pasó con el mismo Juan el Bautista, que le decía a él, no te es lícito estar con la mujer, ¿verdad? De tu prójimo. Entonces, esos detalles es bueno conocerlos porque la gente se está dejando engañar, lamentablemente. Pero vamos al texto en cuestión que tú mencionaste, el ejemplo que tenemos aquí. Está en el capítulo 16 de Hechos, a partir del verso 11, cuando Pablo, Silas y otros compañeros de viaje de Pablo estaban encarcelados en la ciudad de Filipos. Vamos a ver. Dice, zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. El texto en cuestión voy a leerlo primero, que es el texto que la gente usa para sacar de ahí la doctrina que tiene. El texto que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, que es el texto... el texto 31, ¿verdad? 31. 16, 31. Dice, ellos dijeron,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces la gente dice que eso es una promesa para que él cree, ya su familia, sus hijos y todo lo demás ya están cubiertos con esta promesa. Pero eso no es lo que está diciendo aquí la Biblia. Vamos a hacer el análisis que tenemos que hacer de rigor. Si usted lee todo el capítulo 16, a partir del verso 11, cuando llegaron a esa ciudad de Filipo, tuvieron una situación y a ellos lo encarcelaron, lo metieron en un calabozo. Para no leer todo el capítulo, porque es largo, vamos a leer a partir del verso 25, porque aquí pasa un suceso importante. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, ya una vez en la cárcel, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Aquí la pregunta es esta. Pensando que los presos se habían escapado. Sí. La pregunta es ¿por qué se iba a escapar? Bueno, en el Imperio Romano en ese tiempo, estaba, ¿verdad? Toda esta zona de Asia Menor y todo eso, Éfeso y esas ciudades, estaban dirigidas por el Imperio Romano, estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Entonces la ley era que si usted como carcelero, jefe de los presos, usted dejaba escapar a los presos, a usted lo mataban. Y es probable que hasta su familia sufriera por eso. Entonces él, para no pasar por la situación, él decidió mejor irse a quitar la vida. En ese momento, pensando... Por el grado de responsabilidad. Claro, pues exactamente. Y pensando que los presos se habían escapado. En ese momento dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aquí nadie se ha escapado. Entonces, estoy leyendo el verso 29, ¿verdad? Ahora. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí vamos a hacer un pare importante, porque tenemos que hacer un análisis. Cuando este suceso se sucede, ¿verdad? Que el carcelero le dice y todo lo demás. Cuando él le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? En ese instante, él no está pensando en la salvación del alma, porque él no había escuchado la predicación de la palabra. ¿Cómo así? No, él está hablando de cómo yo puedo ser salvo de la muerte que viene. Porque él pensaba que lo iban a matar. ¿Y cómo podemos...? Por el mismo contexto. Es que todavía Pablo y Silas no le habían predicado a él el evangelio. Te va a meter medio, papá. No, porque es así. Si tú analizas, después que pasa esto, cuando él hace la pregunta, él está diciendo, porque dice, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí, dice el apóstol Pablo. Hasta ese momento, Pablo no había hablado con el carcelero del evangelio. O sea, la salvación que está preguntando aquí el carcelero. La salvación física, tú dices. Claro, la salvación física. ¿Cómo yo me escapo de la muerte que viene porque supuestamente se escaparon los presos? Okay. ¿Entiendes? Entonces, ahí viene. Entonces dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, ahora viene el apóstol Pablo, aprovecha la pregunta para hablarle también del plan de salvación a este carcelero, que son dos cosas diferentes. Pero, ahora bien, espérate, vamos a analizarlo. Pablo le dice, nadie se ha escapado. Ajá. O sea, se lo dice antes de él decir eso. Claro. Entonces tú estás diciendo como que él se quería salvar de la muerte física. Sí, pero recuerda que las cárceles estaban abiertas. También sí, seguro... pero Pablo dice, aquí estamos todos. Sí, están todos, pero ya la cárcel ya la cárcel estaban abiertas. Porque con el estruendo que hubo, el terremoto que hubo en la cárcel por estar alabando a Dios y todo eso, ¿verdad? Claro, Dios tenía un plan con ese carcelero. Pero al pasar eso, él pensó que algún preso se escapó y él sabía que la cárcel abierta era indicio para que a él lo desvivieran. No, claro. Claro, entonces, porque él no había escuchado del evangelio todavía. Él no entiende eso de la salvación porque él no había escuchado. Ahora Pablo aprovecha y le dice a él el plan de salvación. Vamos a ver qué dice aquí. Dice el verso 32. 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el caso de él específicamente, porque también su casa, o sea, su gente iba a sufrir por lo que había pasado. ¿Entiendes? Serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Mira que le hablaron la palabra del Señor fue después de ese suceso. No fue antes. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su
casa. Pero la misión de Pablo era predicar el evangelio. Lógicamente, Pablo sí, por eso te digo, Pablo aprovechó el momento y la ocasión. Dice aquí entra en la palabra, ¿verdad? Entro yo con el mensaje de salvación y le voy a hablar a él no solamente de la salvación física, sino también de la salvación espiritual. Pero una pregunta, para ver, ¿no? Entonces no se puede usar eso para decir que eso es la promesa que Dios le... No, te voy a decir por qué ahora. Vamos a ir leyendo el contexto para todo lo que pasó con el carcelero. Mira, y le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Escucha bien. Verso 33. Se bautizó él con todo lo suyo. O sea, los suyos recibieron la promesa en ese momento, en ese contexto, fue porque ellos recibieron la palabra y se bautizaron. O sea, porque ellos obedecieron a la palabra. Pero si hay una persona en mi familia, por ejemplo, que escuche el evangelio, ¿verdad? O sea, que yo lo he escuchado, me entregué y yo le predico, o le predican igual que a mí, y esa persona no acepta el evangelio de Cristo, no quiere ser cristiano, Dios tampoco lo va a obligar. Esa persona no va a recibir salvación. Porque la salvación es de carácter individual. Claro. Por eso la Biblia dice claramente en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, yo no puedo tomar ese texto solamente porque el problema es que aíslan el texto 31 cuando él dice, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, se lo está diciendo es al carcelero, específicamente a él. No es a ti. ¿Entiendes? Entonces, el problema está en yo aislar el texto. Si yo lo tomo para mí. No. Aquí hay un principio. Aquí hay un principio. ¿Cuál es el principio que podemos sacar? Porque estos pasajes así tienen un principio que no cambia. Tú no puedes agarrar literalmente para aplicártelo a tu vida, pero sí hay un principio que tú puedes aplicarlo a tu vida en este momento. ¿Cuál? Bueno, si yo he creído en el Señor, si el Señor me ha llamado a mí y yo he entendido el Evangelio, he creído la palabra, yo tengo la esperanza de que también Dios a través de mí pueda tocar a los míos, a los de mi familia. Mira lo que tú acabas de decir. A través de mí. Pero a través de mí, yo predicándolo y también con mi testimonio. Claro, ¿entiendes? Claro. Pero en el caso de él no fue así. En el caso de él, era una salvación que necesitaba en ese momento para que no fuera muerto. Entonces, el punto es que cuando el apóstol Pablo le predica la palabra de salvación a este carcelero, él la aprovecha y con toda su familia. Claro, eso era un plan de salvación que Dios tenía preparado, ¿verdad? Para este carcelero. Y de ahí también se inicia la iglesia en Filipo. Luego el apóstol Pablo le manda la carta a los filipenses. Pero bueno, el punto es que esto no es una doctrina que yo puedo formar de aquí con ese texto para hacerla de carácter universal, porque no tiene aval bíblico. La persona necesita conocer a Dios de forma individual. Incluso mis hijos que nacieron en el Evangelio, nacieron en la iglesia, llegó un momento que tuvieron que tomar decisiones con Dios. Papi, yo quiero ser bautizado, me decía mi niña. Papi, me decía el varón, bueno, tú estás consciente, hay que explicarle bien la palabra, qué significa el bautismo, para qué, cuál es el símbolo. Que eso no es porque yo quiero pertenecer, quiero cantar, no es por eso. El bautismo tiene un significado, un simbolismo grande y espiritual. Entonces no es un simple requisito, es algo que va unido a la salvación. Entonces, pero yo le tuve que explicar, sentarme con ellos, explicarle todo esto, a pesar de que ellos habían tenido ya enseñanza variadas, pero ellos tuvieron que tomar decisiones propias para poder, ¿verdad? Tener un encuentro con Cristo. Y todo en la Biblia funciona así. O sea que es un texto mal usado en este tiempo. Mal interpretado. Mal interpretado. Interesante. Si usted tiene algún texto que usted considera que se ha sacado del contexto, si usted tiene un texto bíblico que usted dice, bueno, este texto también lo han sacado y han formado un pretexto, póngalo ahí en la caja de comentarios que más adelante lo vamos a leer. Amén, amén. Recordad que nosotros somos Faro Bíblico, siendo luz a las naciones. Estamos en todas las redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos también en Facebook. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube, Faro Bíblico RD, siendo luz a las naciones. Por ahí tenemos diferentes temas que hemos compartido, tenemos, ¿verdad?, diferentes temáticas. Y lo que esperamos es que esto sea de bendición, estos temas, para toda la comunidad, tanto de cristianos como también de seguidores que no han aceptado todavía a Cristo. Y hay una práctica para ver que suena un poquito chistosa. No sé si tú algún día tú lo has hecho. Tú tomas la Biblia está cerrada. Tú tomas la Biblia, cierra tu Biblia, Señor, háblame hoy. Y Dios te habla. ¿Tú crees en esas cosas? Estaba compartiendo con unos hermanos en un taller de hermenéutica y yo les decía eso. Había un señor
que tenía esa práctica. Eso no es que sea malo en sí, eso no es que sea pecado en sí, pero a eso sí encierra algo que puede llevarte a algo negativo. Por ejemplo, había un señor, eso es como una anécdota, que él decía, Señor, donde yo hablo la Biblia así, con los ojos cerrados, ahí voy a hacer eso, es un mensaje para mí. Y él vio la Biblia. Yo lo reconozco, yo una vez lo hice. Y apareció donde, quizás todos lo hemos hecho, apareció donde decía, y Judas fue y le entregó. Ah, sí. Le entregó al Señor, lo traicionó. Dice, no, Señor, esto no es lo que tú estás queriendo que yo haga realmente. Voy a abrirla otra vez. Y el Señor le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, muchas veces, eso suena un poquito chistoso, pero realmente eso pasa. Y yo conozco mucha gente que lee la Biblia así o la han leído en algún momento. No es que sea malo en sí, lo que pasa es que la Biblia tiene su forma de estudiarla. Señores, yo le aconsejo a la gente, si usted va a estudiar la Biblia, siéntese en su casa tranquilo. Porque la Biblia tiene varias lecturas. En ese caso específico que tú me preguntas, la Biblia tiene varias lecturas. Yo puedo leer un salmo en la mañana cuando voy para mi trabajo o un capítulo X que estoy leyendo un libro, bien, en una secuencia. Pero si usted necesita sacar tiempo de estudio de la palabra, para eso usted necesita sacar ese momento oportuno, específico. Usted se siente en su casa tranquilo, usted toma la Biblia, si tiene varias versiones mejor todavía, usted hace comparaciones, ahora con las redes sociales y las aplicaciones que hay en internet, son gratuitas, es una bendición la tecnología. Usted hace las comparaciones, usted tiene una libreta de apunte, anota las palabras que son difíciles, que usted no entiende, la busca en un diccionario bíblico, mejor en un diccionario bíblico porque tiene la explicación, la connotación, la tiene desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Y hasta hay incluso algunos que usted puede buscarlo en la raíz del griego o del hebreo, dependiendo del caso. Entonces, esas recomendaciones se las damos a la gente. Usted necesita comenzar a estudiar la palabra. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque es fácil engañar a aquel que no tiene conocimiento de algo. A la persona que no tienen conocimiento en la palabra, como dice la Biblia en Oseas 4, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Usted necesita conocer la palabra. Usted necesita conocer a Dios a través de su palabra. Dios a usted le habla a través de su palabra. Cuando yo quiero hablar con Dios, yo me arrodillo a orar y hablo con Dios. Pero cuando Él me va a hablar a mí, me habla a través de su palabra. Yo no puedo estar todo el tiempo, como se ha hoy popularizado, que todo el tiempo la gente está esperando que en el culto vaya alguien y le hable un famoso profeta con una palabra de Dios. Es que yo tengo ya la palabra profética más segura, dice el apóstol Pablo, la tenemos nosotros en este momento, que es la Biblia. Ya Dios todo lo dejó estipulado ahí. Ahora, ¿qué yo necesito? Yo necesito comenzar a estudiarla y orar, obviamente, para que Dios me dé entendimiento. Hay otro ejemplo, y es un versículo que lo citan todos cristianos y hasta los que no son cristianos lo citan. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un texto que la gente lo usa para todo. La gente lo usa para todo. La gente lo usa como ¿cómo se dice? Hasta para tirar puño. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es como si fuera como un azabache que la gente lo usa. Como una cadenita ahí colgando. No, es que todo lo puedo en Cristo. Y lo que yo quiero lograr, lo logro porque Cristo está conmigo. Ese texto tampoco se refiere a eso. Cuando usted analiza el contexto de lo que Pablo está diciendo ahí, usted se da cuenta que es un texto que hemos sacado del contexto. Vamos a analizarlo. 4:13. Filipenses 4:13. Léame por favor el texto, a ver qué dice. O dice, espérate, está aquí. Filipenses 4:13, perdón. Vamos a buscar. Estaba viendo una cosa sobre el mismo tema. Aquí está, 4:13, perdón. Dice aquí, ok. ¿El 12 o el 13? 13. El 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un texto que todo el mundo conoce. Entonces la gente se lo sabe de memoria, ¿verdad? No importa lo que pase. No importa, yo todo lo puedo en Cristo. Ajá. Y si a veces quieres hacer hasta cosas a veces que no son bastante correctas por la palabra, no importa, todo lo puedo en Cristo. Y voy a viajar y voy a un negocio, sin consultar a Dios. Todo lo puedo en Cristo. Ese texto no es una licencia para que usted haga lo que usted quiere hacer, ni para lograrlo todo. Esa super fe que se ha vendido, que no es bíblica tampoco. Ese texto no sirve para eso. Hay que analizar qué es lo que Pablo está diciendo, que viene diciendo antes, porque es que el contexto es lo que me dice a mí qué significan las palabras que yo estoy leyendo en la Biblia. Es que tienen una mala costumbre, Pavel. Leemos el texto,
sin leer el texto anterior. O sea, lo aislamos. Y vuelvo y digo, la Biblia sacamos una doctrina. La Biblia no fue escrita en texto. Eso de los textos, esas divisiones de capítulos y textos, versículos, fue después. Eso fue en la época prácticamente moderna que se hizo para facilitar la lectura y buscar mejor la cita. Pero en la Biblia al principio no se escribió así. Entonces vamos a analizar de qué viene el apóstol Pablo hablando. Eso es lo que hay que analizar. Dice el capítulo 4, verso 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Se dice que el apóstol Pablo, para esta carta, cuando escribió esta carta, estaba preso en Roma. Se dice en la carta de Filipos, para los filipenses. Dice, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Oye, como dice él, me gocé en el Señor de que ya ustedes revivieron su cuidado de mí. ¿A qué se está refiriendo con cuidado? A que como él estaba preso, no estaba produciendo, los filipenses le sacaban su ofrendita de vez en cuando. Le daban lo ayudaban. Le daban una moña, lo ayudaban para que el apóstol se mantuviera, porque el que está preso no produce. No igual que ahora que en la cárcel la gente tiene negocio. En esa época no era así. Vamos a seguir leyendo. Verso 11. No lo digo porque tenga escasez. Escuchen bien lo que Pablo está diciendo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme. O sea, yo he aprendido a vivir bien, cómodo, contento, feliz, si tengo dinero o si no tengo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y mire cómo dice el verso 12. Sé vivir humildemente, que es lo que muchas veces nos falta a nosotros, que nosotros no sabemos vivir humildemente, queremos que Dios venga, porque yo soy un guerrero de Cristo y soy un príncipe de Dios y yo soy hijo de Dios. Hay una frase que a veces que lo ponen en los vehículos. Yo no soy dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Bueno. O sea que ya todo lo que yo necesito, Dios está ahí para dármelo. No necesariamente tiene que pasar así. Miren cómo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, señores, que era un hombre que estaba dedicado completamente a la obra predicando. Mira cómo dice él. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. A veces nosotros solamente queremos vivir en la abundancia. Claro. Nos sentimos bien cuando Dios nos bendice. Cuando todas las puertas están abiertas, ahí estamos nosotros contentos y vamos a la iglesia y levanto mi mano y Dios está conmigo. Pero cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad, cuando se me cierran las puertas, cuando me cancelan del trabajo, ahí no estamos tan contentos. Amén. Pero tú sabes que muchas personas dicen que eso es una maldición, entonces. ¿Una maldición qué? Cuando te pasan esas cosas. Cuando tú no tienes dinero para nada. Oye, bien, ¿hasta dónde ha llegado eso? Pero eso es lo que la Biblia muestra. Mira cómo dice el apóstol Pablo. El cristiano no puede ser pobre. No, porque el evangelio de prosperidad ha enseñado eso, pero eso no es bíblico. La pobreza que el Señor Vamos a ver. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy como enseñado. Oye, como dice aquí el apóstol Pablo, yo estoy enseñado en cualquier situación. O sea, nosotros no queremos ser enseñados en la escasez. Queremos ser enseñados para vivir cómodo, con bendición. Porque nosotros llamamos bendición a lo económico. Sí, claro. Y no necesariamente tiene que ver con la economía. No, pues la bendición. Salud también el yo recibir la salvación, la gracia en mí, que no tiene precio, que Dios esté de mi lado en cualquier situación, esa es la bendición más grande que yo pueda tener. Es por la única cosa que los ángeles hacen fiesta en el cielo, el que cuando se arrepiente un pecador. No porque Dios me bendiga. Y esas cosas me van a seguir a mí, si vienen o no. Dios a mí no me prometió, al cristiano del Nuevo Testamento, Dios no le prometió riqueza en el mundo. ¿Por qué? Porque nuestra riqueza está en los cielos. Pero eso es ser conformista, Pablo. Depende. Depende. No es asunto de ser conformista, yo quedarme ahí, yo voy a vivir de cualquier manera. Ahora, eso depende cuáles son tus intenciones. O sea, si Dios me da bendición de yo vivir cómodo económicamente hablando, lo que estamos hablando, eso está bien. Pero cuando Pablo dice vivir humildemente. Ahí vamos. Pero casi siempre lo que pasa es que el problema está en el corazón del ser humano. A veces cuando Dios le permite a uno tener dinero, manejar dinero, a veces nosotros hasta nos olvidamos de Dios. Y ahí está el problema. A veces no es que Dios no te quiera bendecir, no es que Dios no me quiera bendecir, es que a veces no tenemos la capacidad de poder manejar ese estatus. Ahí está. Cuando Pablo dice, sé vivir humildemente, fue porque Dios los pasó a él por todos los procesos y aprendió. Dice aquí,
Por todo y en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque yo en cada situación Dios me da la fortaleza para yo pasarla. Esto que está diciendo el apóstol Pablo aquí. No necesariamente que va a tener todo el tiempo estar en abundancia porque Dios está conmigo. Ajá. Y vamos a preguntarle a Job lo que pasó con Job. Porque Job tenía bastante abundancia y dio un momento que le permitió, ¿verdad? Permitió que él perdiera todo eso, hasta su familia, hasta su salud. ¿Y qué pasó después de ahí? José mantuvo todo el tiempo en la línea. Su integridad también. ¿Entiendes? Entonces, no tenemos que aprender esto, pero eso pasa, vuelvo y digo, repito, es porque nosotros somos sensacionalistas y nos gusta sacar los textos de contexto para hacer doctrina a nuestra conveniencia. No, y el 14 lo encierra todo, léelo para ver. El 14 lo encierra todo ahí. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. O sea, la iglesia lo que hizo fue que se sintió solidaria con el apóstol y fue partícipe de lo que, no, tú tienes necesidad, bueno, estamos aquí pendientes porque estamos agradecidos que Dios te usó a ti para traernos el evangelio. No, y que Pablo también tenía sus ahorros. Él tenía su dinero y al entregar su vida a Cristo, soltó todo eso. Obviamente, porque incluso de hecho también vivía de hacer campaña, tiendas de campaña y todo eso. Ahora, que no era un vago. No, claro que no. Hay otro, no sé si tú tienes un pasaje por ahí, pero yo tengo aquí otro ejemplo, que ese también es muy, muy, muy famoso, muy famoso. Hay un texto que nosotros mencionamos, que se dice comúnmente, se usa para cuando tú vas a los cultos y hay poca gente. Dice la Biblia, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Varón, no importa, aquí somos dos, no importa, aquí estamos. Dios está aquí con nosotros. Esto está lleno de ángeles aquí. Está aquí con nosotros el Señor. La pregunta que yo me hago, y en caso de que haya un solo en la iglesia, en caso de que tú vayas, o sea, estés tú solo orando, estés tú solo ahí concentrado, entonces hay algún problema. O sea, Dios no va a estar ahí. La pregunta que yo me hago. Si tú estás solo en la iglesia, dices, déjame irme a ayunar para la iglesia, o déjame irme al culto y no vino nadie, resulta que no vino nadie al culto, usted fue solo, vos dices, bueno, déjame aprovechar, quedarme aquí, me voy a poner a orar, leo la palabra y vamos a mi casa. La pregunta es, ¿Dios está ahí en ese momento o no? ¿O tienen que haber 2 o 3 congregados en su nombre? ¿Está ahí? ¿Está ahí con un solo? Entonces el texto no se refiere a eso. ¿A qué se refiere el texto? Entonces tenemos que hacer el uso de las reglas de interpretación correcta. ¿Cuál? Vamos a leer el contexto. Hermano, el contexto en la Biblia lo es todo. Vamos a formatear. Vamos a formatense, por favor. Que no somos para siempre. Ay. Gloria al Señor Jesús. Bien, vamos a leerlo, vamos a ver. Mateo 18:20, ¿verdad? Mateo 18:20. Es cuando él dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el verso 15. Ok. Vamos a leer porque ese es el contexto. El contexto es de qué viene hablando Cristo. ¿Cuál es el tema que él trae? 18:15. Si yo estoy ahora mismo hablando con ustedes, o con mi hermano Emilio aquí a través de estas cámaras, y yo digo algo o suelto una idea que a ustedes les resulta un poquito chocante, usted tiene que preguntarse cuál es el tema que están desarrollando, de qué vienen hablando. Tienen que ver todo el programa, los invito para que vaya a YouTube y pueda ver todo el programa completo y usted va a entender cuáles son las ideas, porque las ideas tienen que irse enlazando una con otra. Eso es lo que se conoce como la concatenación de las ideas. Entonces, esas ideas tienen que ir enlazadas. Textos. Si usted saca una palabra o una idea fuera del contexto, puede ser que genere confusión. Vamos a analizar entonces. Vamos a ver aquí. El 15. Verso 15 dice, por tanto, leyendo Mateo capítulo 18, verso 15, dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿De qué está hablando? Está hablando de cuando hay un conflicto entre hermanos, lo correcto es que tú lo llames a él, no que yo comience a estar criticando por atrás y diciendo, no, porque mira lo que me hizo, sino que yo llame a mi hermano Emilio, yo me sentí mal contigo ese día porque dijiste algo que me incomodé, que me hiciste sentir mal y quiero que tú y yo resolvamos ese problema. Lo correcto es eso, que nos sentemos los dos, como, ¿verdad? Como 2 personas que somos hijos de Dios,
a dilucidar el problema, a dirimir las diferencias. Bien. Ahora bien, dice aquí, si no los oyere a ellos, o sea, si ya él no quiere nada conmigo, no, a mí no me interesa de que ponerme bien contigo, eso es un problema tuyo. Entonces ya yo tengo que llamar a algunos hermanos de la iglesia, sobre todo diácono o el pastor. Mira, como testigos. Sí, mira, yo tuve una situación con mi hermano, lo llamé para que podamos dirimir esas diferencias, pero a él no le interesa ponerse de acuerdo conmigo. Dice que no le importa lo que pase, ni cómo yo me siento. Entonces, ya para que conste delante de ellos, ¿verdad? Ese es el orden bíblico. Bien, si no los oyera ellos tampoco, después voy a hacer ese otro paso. Dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, no, ya tú lo sueltas en banda, como decimos popularmente en Dominicana, porque él no quiso recibir la disciplina, que es lo que Dios nos manda, lo correcto. Mira, que nos pongamos de acuerdo, que haya perdón si hubo un problema, ¿verdad? Pero si no quiere oírme a mí, no quiere oír a los diáconos o a los testigos que busquemos, y tampoco quiere oír a la iglesia, entonces ya usted lo suelta, ya usted liberó su culpa de esa situación. ¿Qué sigue diciendo el verso 18? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Que ese es otro texto que también se usa, el famoso atar. Yo ato, yo desato. Lo que está hablando Cristo aquí de atar se refiere a eso, a atar la situación a la forma correcta en la iglesia. De decir, vamos a resolver esto delante de los diáconos, si usted no quiere, ¿verdad? Conmigo solamente resolverlo. Pero ahora atan las huestes celestiales y las cosas. Sí, exactamente. Tanta cosa que la gente ata y desata, pero bueno. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mira cómo dice, pero él está hablando, ¿de qué está hablando? Del perdón. Él está hablando que si usted se pone de acuerdo con su hermano, si usted se pone de acuerdo los dos, en esa situación específica, Dios está ahí aprobando eso que ustedes se están poniendo de acuerdo. Ese otro texto de problema, ¿no? Exactamente. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ve, ahora sí tiene sentido lo que Cristo dice aquí, porque el contexto te está diciendo a qué se está refiriendo Cristo. Él no está hablando de cuando van al culto. Bueno, cuando uno va al culto, uno sabe que el Señor está ahí, aunque haya un solo. Ahora, si hay 100, mejor todavía, se pone mejor, si la gente está enfocada realmente en lo que tiene que estar enfocada, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a cuando vayamos al culto, se está refiriendo a cuando usted tiene una situación con su hermano de la forma correcta que debe resolverla, a eso que se está refiriendo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? En la misma lectura. Otro texto de problema. ¿Verdad? Que pegue contra mí hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, lo que está hablando aquí es la forma del perdón en la iglesia. Eso es lo que está hablando Cristo aquí. Mi hermano Emilio. Otro texto. El 22. Jesús dijo, no te digo 7, sino hasta 70 veces. Hay personas que tienen una pizarra en su casa. O sea, para perdonar esa cantidad de veces. Hay personas que tienen una pizarrita ahí. Serían 490 veces. Ay, varón, ya me pasé ya el tiempo. Ya usted... No, porque aquí Jesús está haciendo uso de una forma, vamos a decirle así, que tenían los judíos. Recuerda que el número 7 en la Biblia significa perfección. Sí, claro. No te digo 7, sino 70 veces 7. O sea, lo que quiere decir es las veces que sean necesarias. Eso es lo que está diciendo. El asunto es que tomar un texto bíblico para formar una doctrina es un peligro. Porque tú no puedes tomar un texto bíblico para formar una doctrina, porque puede confundir al que te escucha y al que te ve también. Señores, mire, eso es tan fuerte. Y normalmente, cuando se está predicando, cuando se está en la iglesia o gente predicando hoy día en las redes sociales, que hay tanta gente predicando con micrófono en la mano, hablando de la palabra, no es que sea malo en sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que poner un filtro a las cosas que estamos escuchando. Porque la gente normalmente, y más en la cultura pentecostal, que es la que pertenecemos, ¿verdad? Aquí la gente en esta cultura de nosotros no tiene mucho deseo
mucho anhelo de estudiar la palabra. Correctamente no la gente lo quiere hacer. Tú le dices a la gente, mire, nosotros tenemos el sábado nosotros tenemos un culto de alabanza, un concierto, vienen 4 artistas. Y ahí va a haber de todo. Ahí va a haber la gente derramándose por el piso. Y toda la cosa. Ahí tú vas a tener que buscar silla porque ahí no va a caber la gente. Va a poner la gente afuera. Liberación y milagro. Liberación y milagro. Y tenemos que viene fulano. Una oferta. Pero cuando tú le dices a la gente, nosotros tenemos un culto de oración en la iglesia. No llega. Se aparecen 2 de 100. Cuando tú le dices a la gente, también es peor. Tenemos un estudio bíblico. Vamos a estudiar la Biblia a nivel de profundidad. Ahí te aparecen 4 de 100. Entonces, con esas características que tenemos nosotros, hermano, no es verdad que nosotros podemos crecer. Es que si nosotros no nos metemos en la palabra, nosotros vamos a ser engañados de doctrinas diversas, como dice la Biblia. Hay que leer. Debemos hacer lo que hizo Ezequiel cuando el Señor le dijo, hijo mío, cómete ese rollo. Y yo lo comí, dice el profeta, y fue a mi vientre dulce como la miel. Hermano, hay un azúcar en estudiar la palabra, hay una miel, hay una dulzura ahí, hay algo bueno cuando usted se enfoca en estudiar la palabra. Pero cuando usted se enfoca, al principio no va a ser fácil, pero no tiene que hacer el esfuerzo. Así es. Hay otro caso que nosotros también mencionamos mucho, y aquí vamos a hacer un poquito de énfasis. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Nosotros no tenemos tiempo en 1 hora ni en 2 de poder mencionarlos todos, pero vamos a ver hasta el tiempo, hasta que el momento nos permita, ¿verdad? Hay un tema, y es el famoso cuando nosotros decimos siempre, no, ese es un cristiano de fuego, y el bautismo de fuego que habla la Biblia. Entonces, tenemos que hacer aquí, tomar esto con pinza y hacer un análisis. ¿A qué se refiere la Biblia con eso? ¿En qué contexto Jesús dice el bautismo de fuego? Porque eso nosotros lo tomamos para decir que el pentecostal, que el evangélico pentecostal, que le gusta mucho el movimiento, la bulla y la cosa. La euforia y el sensacionalismo, decimos que eso es el fuego del Espíritu Santo. Y nosotros estamos con eso bastante equivocados. Nosotros le hemos dado mucha rienda suelta a lo que son las emociones humanas. Y no es que las emociones sean malas en sí, pero yo lo que no puedo confundir nunca mis emociones humanas con el poder del Espíritu Santo, que son cosas completamente diferentes. Entonces, vamos a hacer un análisis de eso. Mateo capítulo 3, vamos a leer ahí. Oigan cómo dice el verso 11. Me gustaría que tú lo leyeras el verso 11. 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bien, aquí está hablando ¿quién? Aquí está hablando Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando salían a él las grandes multitudes para ser bautizadas por él. Juan refiriéndose a Jesús. Exacto, hablando de Cristo, ¿verdad? Él está hablando de lo que iba a ser el Mesías una vez se manifestara. Justo, eso ahí fue justo un poquito antes del bautismo, en ese momento. Dice aquí entonces, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí hay una I importantísima. Valga la redundancia, una I bastante importante. ¿Cuál es el importante? Este es un conector que hay aquí. No es lo mismo el bautismo en el Espíritu Santo que el bautismo en fuego. No es lo mismo. La gente dice a ti, no, varón, yo soy un hombre que soy bautizado en fuego, yo soy un hombre de fuego. Eso no tiene que ver con eso. Soy caliente. Cuando varón. tú analizas el contexto de lo que dice más abajo, te vas a dar cuenta de qué fuego que está hablando aquí el escritor. Él no está hablando de un fuego de bendición, él está hablando de un fuego de juicio. Vamos a leerlo aquí, a analizarlo. Dice aquí, oigan cómo dice el verso 12, que ese es el problema. El verso 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dice aquí, el aventador está en su mano. Es lo que hacían esa figura de cuando tenían el trigo, que estaban trabajando con el trigo.
tomaban ese aventador como un lienzo o algo para que la paja saliera del trigo. Para separar. Para separar la paja del trigo. Entonces, esa paja, al final del tiempo, va a ser quemada en el fuego, porque eso no es un cristianismo verdadero. Lamentablemente, hay personas que están en la iglesia, ¿verdad? Esperemos que no sea nadie, pero hay personas, lamentablemente, que están en la iglesia y no son trigo verdadero. Entonces, esa persona va a ser bautizada con el fuego. O sea, en otras palabras, sus acciones van a sacar a relucir lo que la persona realmente es, lo que la persona tiene. Pero el contexto que está hablando aquí, el escritor no está hablando, lo que Juan dijo, no está hablando de una bendición, ese bautismo de fuego. Está hablando que iba a quemar la paja. O sea, yo como cristiano, si soy realmente un cristiano verdadero, un cristiano genuino, aunque tenga mis luchas, tenga mis dificultades, ¿verdad? Estoy en crecimiento y en preparación. Pero a mí el fuego sí a mí llega para ser probado. No, porque tú sabes que para probar la fe. El fuego purifica también. El fuego purifica, pero es la fe. Por eso dice el apóstol Pedro, vuestra fe debe ser probada como el oro. ¿Con qué se prueba el oro? Con fuego. Con fuego. El fuego va a purificar mi fe, pero cuando es paja la persona va a ser quemada en el fuego. O sea, lo que está hablando ahí es de juicio. Y cuando vemos personas en las iglesias, en los cultos, que se mueve mucho, esa euforia, ¿a qué se refiere? Mira, lo que pasa es que nosotros hemos malentendido porque esto. no queremos meternos en problemas. Hemos malentendido un poquito esto. O sea, es más, que nos metamos en problemas por eso. No, porque no podemos decir que todo el que hace esas cosas es algo malo. Porque también hay algo que se llama... Las emociones son engañosas. Sí, pero hay algo que se llama el temperamento de la persona, la personalidad. O sea, hay personas, por ejemplo, hay personas que se reciben un corrientazo, se mueven un poco y ya, ¿qué pasó? Pero hay otros que dan un brinco y gritan. Entonces, eso va muy ligado a lo que es el temperamento de cada persona, cómo la persona reacciona. Ahora, el problema siempre ha estado, como yo digo, en cuando yo digo que lo que yo siento... como yo me muevo, como hago la cosa, eso es fruto del Espíritu Santo, no necesariamente. Puede ser fruto de mis propias emociones porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, yo quiero aprovechar este pequeño espacio porque ya el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Se nos fue el tiempo y fue algo bastante rápido. Parece que teníamos muchas cosas pendientes en este tema. Pero gracias a Dios que hemos podido mencionar algunos de los puntos que están aquí, tenemos aquí. Todavía tenemos algunas cosas más, pero... el tiempo, lógicamente, no nos ha dado. Pero quiero aprovechar este momento para invitarlos de forma personal por acá, por este programa, a nuestro diplomado virtual que vamos a tener ahora, vamos a empezar en el primer miércoles de junio. Gloria al Señor. Eso falta poco tiempo ya. Estoy organizando el grupo, ya hay alrededor de 20 participantes que están pendientes, que están esperando el momento. Vamos a organizar este diplomado. El tema es... origen y transmisión del texto bíblico. O sea, si usted quiere aprender cómo se formó la Biblia, si quiere aprender cuál fue el proceso de la transmisión oral, cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron para escribir, los materiales, cuáles fueron los primeros escritos de la Biblia que no están necesariamente en el orden que la tenemos hoy día, todo eso nosotros lo vamos a tratar en ese diplomado. Van a ser 5 clases de 1 hora, 1 hora y media aproximadamente, como dije, de forma virtual. Así que usted puede dejar aquí en los comentarios cuando ve el video y ahí interactuamos acerca de este diplomado que vamos a tener para la gloria de Dios. Así que ya saben, vamos a dejar hasta aquí el tema en el día de hoy y esperamos que este tema sea de gran bendición para usted y los suyos y usted pueda cada día ir creciendo en el conocimiento de la palabra. Ya sabe, Faro Bíblico siendo luz a las naciones. Buenas noches.